en el libro de Efesios. No estamos haciendo el estudio exhaustivo de verso por verso, sino estamos viendo en ciertas partes qué es lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, dice de Jesús y dice de nosotros, y que dice eso referente a nuestra identidad. El día de hoy vamos a estar hablando de que eres parte de un cuerpo. Todos los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, formamos parte de este cuerpo que es la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Cualquier persona en cualquier tiempo, en cualquier parte del mundo que ha depositado su fe en Jesús es parte de la iglesia. Y es el énfasis que vamos a estar haciendo en esta mañana, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que Dios nos ha reconciliado por medio de Jesucristo con Él, pero también, así como está esta relación vertical entre nosotros y Dios, hay una relación horizontal entre nosotros y los hermanos en la fe, independientemente de su color de piel, de su contexto cultural, de su raza. Si está en Cristo, somos parte de este mismo cuerpo. Y vamos a capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo toma esos versículos y empieza a hablar esencialmente de tres cosas: de quiénes fuimos en alguna vez antes de Cristo, de cuál fue la obra de Cristo, cómo Cristo en su cuerpo, en su sangre, dice, realiza esta reconciliación. Y termina diciendo Pablo, dándonos esta identidad de quiénes somos ahora en Cristo, en dónde nos ha puesto Dios por medio de Cristo a través de su acción, en qué nos hemos convertido ahora. Y si te diste cuenta en el texto, va a decir, antes eran, pero ahora, por medio de... Y vamos a entrar. Empieza el versículo 11, por lo tanto. Y esto hace una conexión inmediata al verso anterior. ¿Por lo tanto qué? Y es cuando Pablo nos dice que somos, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto. Y aquí es donde hacemos un poquito, volteamos al domingo anterior, y José hablaba y empezaba la exposición hablando de la Mona Lisa. Si te acuerdas, decía la Mona Lisa es una obra de arte que es una referencia
Para cualquier artista en cualquiera de los tiempos, decía, era una obra, bueno, es una obra maestra, es una obra de arte. Y cuando Pablo en el versículo 10 que dice que somos hechura suya, se puede traducir también como somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11, por lo tanto, dice, hay un imperativo, acuérdate. Por lo tanto, acuérdate de que en otro tiempo vosotros, o sea, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Le empieza a hablar a los gentiles y dice, acuérdate, eras llamado incircunciso, eras llamado cuando estabas en la condición sin Cristo, eres llamado incircunciso por los de la circuncisión. Y cuando habla aquí, fíjate cómo dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Da el contexto de en la carne tanto para gentiles como tanto para judíos. Cuando habla de la carne está haciendo la referencia, sí, en este cuerpo, pero también que estabas viviendo según los principios de este mundo. Estabas viviendo en la carne. A pesar de que los judíos, en un lugar privilegiado porque Dios a través de la historia les habló a sus padres, les hizo promesas, pero ahora que estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos algunas semanas, puedes ver cómo los principales sacerdotes, cómo los escribas se enorgullecían más porque eran descendientes de Abraham, independientemente de cómo estaba el estado del corazón. Estaban pensando de por el simple hecho de ser circuncidados ya eran de mayor valor o más importantes que aquellos que no lo estaban. Y Pablo le está diciendo, acuérdate cómo estabas antes. Versículo 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos en el hoyo. No teníamos, no tenías ninguna relación con Cristo, estabas excluido de la ciudadanía israelita, eras extranjero, eras ajeno a los pactos de las promesas, estabas sin esperanza y estabas sin Dios. Sigue refiriéndose a los gentiles, a los de la incircuncisión. Cuando dice estaban sin Dios, no significa que eran ateos activos, sino simplemente, así como cuando Pablo está en Atenas, está en Grecia predicando y encuentra un altar y decía al Dios no conocido, se estaba refiriendo, estaban sin Dios, no conocían al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y Pablo se está refiriendo a esto. Antes eras así, en otro tiempo estabas en el hoyo, no tenías esperanza. En otra parte, en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo exhorta a la iglesia que dice que no sean como aquellos que no tienen esperanzas, hablando de la resurrección de los muertos. Y es la condición en la que dice que estábamos, o que estaban los gentiles. Y cualquier persona sin Cristo es en la condición en la cual nos encontramos. Lejos, extraviados, sin formar parte de las promesas de Dios, sin esperanza, sin el mismo Dios, estamos perdidos. Pero el caso de los judíos no era muy diferente. Otra vez retomando como dice, la circuncisión hecha a mano en la carne, sin la intervención de Dios, sin que Dios esté haciendo una obra en los corazones. También la religión no te salva, la religión o las leyes o las cosas que tú puedas imputarte a ti mismo, eso no te salva. Y en ese aspecto tanto judíos como gentiles estaban bajo la misma condición. A lo mejor uno estaba sin Dios, pero el otro estaba tan cerca de las Escrituras, pero tan alejado del Dios vivo, el Dios que se había acercado a ellos, pero que ellos la habían rechazado. Lo vemos cuando Jesús está predicando y ellos le quieren tomar, ellos de hecho pues lo tomaron, levantaron un falso testimonio, y tú puedes ver en los evangelios cómo trataron a Jesús. Y el versículo 13 va a empezar a hacer este cambio del tiempo. Acuérdate que en otro tiempo, en aquel tiempo, y versículo 13 dice, pero ahora, y entra
la figura de Cristo, pero ahora en Cristo Jesús. Encierra esa parte del versículo 13. Ahora en Cristo Jesús. Cuando Cristo interviene en la historia, cuando Cristo interviene en tu vida o interviene en mi vida, las cosas cambian. Tiene que haber un cambio, porque el creador de todo, su Hijo, va a hacer una obra, va a entrar en escena y va a hacer algo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes los que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hace una referencia a ustedes los que estaban lejos, hace una referencia a los gentiles. Los judíos estaban cercanos porque Dios se había revelado a ellos, a Abraham, tenían a los profetas, tuvieron a Moisés, pero en su corazón no había pasado nada, o al menos no en general, no en muchos. Y le habla a los gentiles, ustedes a los que estaban lejos, en otro tiempo haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y leía unos comentarios y dice, ¿sabes qué? Dios no se sacó de la manga el acercar a los gentiles, a los que no éramos parte del pueblo de Dios, a esta obra vivificadora, el ser parte del templo del Espíritu de Dios, de ser parte de la iglesia. Si me acompañas rápido a Génesis 12:2, si lo puedes poner, Mario, por favor. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás bendición para otros, serás bendición para las naciones, hablando de la descendencia de Abraham. Si te puedes ir a Isaías 2, versículos 2 y 4, Mario. Isaías 2, 2 y 4. Gracias. Dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las colonias y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vemos algunas referencias que vislumbraban que no solamente era para el pueblo de Israel o para los judíos, sino a través de ellos iba a ser bendición para las demás naciones. Y Jesús Pablo está diciendo aquí, ustedes los que estaban lejanos, han sido acercados por la obra de Cristo. Cuando está hablando de la sangre de Cristo, tú ves una referencia en la Biblia hacia la sangre de Cristo. Esto está apuntando a el sacrificio de Jesús en la cruz. Está apuntando a Jesús en la cruz, identificándose con pecadores para traer salvación. Que Pablo dice eso, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Puede salvar tanto a judíos como a gentiles. Si estabas lejos, te está diciendo la referencia a ellos. Él te acercó. Ahorita lo cantamos también. A pesar de mi infidelidad o a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí. Y es Dios quien está tomando la iniciativa en la historia. Juan 3:16. Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. El mundo no amó a Dios, no tomó esa iniciativa. El mundo no le pidió a Dios que mandara a un Salvador. No, Dios tomó la iniciativa. Desde el principio, su plan fue ese. Y Él muestra su amor, su misericordia y su gracia así. Puedes pensar en ti a lo mejor antes de Cristo, porque Pablo nos está exhortando eso. Acuérdate cómo eras antes de venir a Cristo. Acuérdate cómo eras en otro tiempo. Y aguas. No nos vayamos en la curva. Pablo nos dice que nos acordemos de esto, pero para ver la obra que Dios hizo en tu vida, lo que Dios sigue haciendo en tu vida y lo que Él va a hacer en tu vida. No es para ver y te queda, a veces una frase, te quedas enclochado, ¿no? Te quedas pensando en eso. No, el objetivo de Pablo es que veas la obra de Dios, que veas la transformación de Dios. Si el versículo 10 dice que somos hechura suya, somos esa obra maestra, es la realidad de nuestro presente. Y Pablo dice, acuérdate cómo eras antes y en lo que Dios te transformó y lo que Dios te sigue transformando. Eso debería de llevarnos a dar gracias a Dios, a dar gloria a Dios, a glorificar su nombre, que es lo que Pablo está buscando y es a donde nos va a llevar. Estabas sin Dios, sin esperanza, eras extranjero, estabas lejos, pero Él te acercó
por el sacrificio de su sangre, por el sacrificio en la cruz. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Y si subrayaste, porque ahora en Cristo Jesús, también subraya esto o enciérralo, porque Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. De hecho, el versículo 14 empieza hablando de paz. El versículo 15 va a hablar de Jesús haciendo la paz, terminando el versículo 15. Y en el versículo 17 dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vamos a aguantar una sección de versículos en que en que Pablo hace una referencia y un énfasis en la paz. Y un poquito de definición. A veces pensamos que la paz es la ausencia de cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier dificultad. La paz es, a pesar del conflicto, a pesar de la dificultad, a pesar de cualquier que puedas estar experimentando, puedes tener la plena confianza y certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahorita Saúl mencionaba un texto, decía que nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, inclusive la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Y en eso está fundamentada esta paz, cuando dice que Cristo es nuestra paz, porque Él es nuestra paz. Si nuestra condición era extraviados, perdidos, extranjeros y sin Dios, y Él nos acerca, Él se convierte en nuestra paz. Él se convierte en tu paz. Tú puedes experimentar a Cristo siendo tu paz. De hecho, Cristo es nuestra paz, Él hace la paz, Él proclama la paz. Si vas a Romanos 15:33, acompáñame por favor. En Romanos 15:33 dice: y el Dios de paz sea con ustedes, sea con todos vosotros. Amén. Versículo 16:20, capítulo 16:20 en Romanos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Dios Jesucristo sea con vosotros. Hace una referencia, el Dios de paz. Y vas a encontrar en la Biblia muchos pasajes que habla que Dios es un Dios de paz. También habla en 2 de Tesalonicenses 3:16, dice que Cristo es el Señor de paz y quien la imparte. 2 de Tesalonicenses 3:16 dice: ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, y el Señor sea con todos ustedes. Yo no sé por qué dificultades hayas pasado o qué dificultades estés pasando ahorita, pero esto es una promesa de Dios. Dice que Jesús es nuestra paz y dice que Él da de su paz a tu corazón, a mi corazón, a nuestra mente. Hay que acercarnos confiadamente hacia Él. Y el Evangelio también es llamado el Evangelio de paz. Ahí mismo en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Nueva traducción viviente. Si regresas al capítulo 2 de Efesios, entonces el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de enemistad de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si Jesús es nuestra paz, fíjate lo que Él está haciendo en el contexto de gentiles y judíos. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Dice que derribó esa pared o esa separación, ese choque cultural que había entre judíos y no judíos. Ahora en Cristo considera lo siguiente: gentiles en Cristo, judíos en Cristo. Como los judíos son el pueblo escogido de Dios, gentiles, y de hecho el Evangelio empezó con ellos. Hechos 1:8 así lo resume, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y empieza en Jerusalén, en un contexto de judaísmo. Y cuando un gentil venía al Evangelio y llegaba con los judíos, los judaizantes lo que le decían primero es: te tienes que circuncidar,
porque pues nosotros nos circuncidamos, así se nos dijo a nosotros en la ley. Vas a cambiar tu dieta, te gustaba el cochito, pues ya no, ni camarones, nada de eso, vas a cambiar tu dieta. Y empieza a haber ese tipo de conflictos en esta iglesia naciente. Pero dice Pablo que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación, ya no hay judío, ya no hay gentil, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Si puedes poner el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente, Mario, nos da un poquito más de luz. Dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. De tal manera que ya no es necesario que si tú vienes al Evangelio te tengas que circuncidar, ya es necesario que tengas que cambiar tu dieta o la tela con la cual te vistes o los días de los que descansas. No. Dice que Él puso fin a eso, Jesús, y de los dos pueblos hizo uno. Y termina el versículo 15 hablando, haciendo la paz. Cristo es nuestra paz. Dice lo que hizo para unir a estos dos pueblos. Y lo termina diciendo, haciendo la paz, versículo 16. Y mediante la cruz, y subraya la siguiente palabra, reconciliar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La reconciliación que Pablo está poniendo aquí es en dos sentidos. El primer sentido es un sentido vertical. Dios, por medio de su Hijo Jesús, en la cruz nos reconcilió con Dios. Estamos en esa reconciliación vertical. Pero también hay una reconciliación horizontal en el contexto de hermanos en la fe. Judíos y gentiles no se veían. Los judíos le decían a los gentiles los perros. No sé qué peyorativo, otros peyorativos pudieran existir. Pero dice que en la cruz Jesús puso fin a eso, de los dos hizo un pueblo y los reconcilió primeramente con Dios y los reconcilió en el contexto de familia, en el contexto de cuerpo, de hermanos, matando en ella todas las enemistades. Esa reconciliación acaba con la enemistad entre Dios y hombre y enemistad entre hombre y hombre estando en Cristo en esta posición. Versículo 17 sigue con el tema de la paz y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Sigue hablando, Jesús predicó el Evangelio, dice, a los que estaban lejos, hablando de los gentiles, y a los que estaban cerca. Esto sale de Isaías 57 y 19, Mario, si lo puedes poner, Isaías 57 y 19. El profeta hablando de paz para los que están lejos, para los que están cerca. Dice, llevando palabras de alabanza en sus labios, que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor, que los sana. Isaías está hablando de paz. Pablo está hablando de paz. Jesús es tu paz, Jesús hace la paz, Jesús predicó la paz, tanto a los que están lejos como a los que están cerca, tanto a los que estaban en una condición perdidos y extraviados y extranjeros, como aquellos que eran parte del pueblo escogido por Dios. Jesús dice que predicó el Evangelio. Versículo 18. Porque por medio de Él, y ahora también subraya esa parte, por medio de Él, enciérralo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El resultado de que Cristo nos haya acercado, el resultado de que Cristo nos haya reconciliado, es que ahora tenemos acceso al Padre. Dice, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por el medio del Espíritu Santo. Versículo 19, encierra todo el versículo 19, resáltalo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo empezó diciendo nuestra condición. Acuérdate cómo eras. Acuérdate de la obra de Cristo, la reconciliación, y ya que pasó todo esto, dice, así que ya no eres extranjero, no eres ningún extraño, sino ahora eres conciudadano, tienes una ciudadanía celestial,
sino que ahora eres miembro y somos miembros de la familia de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones, ahorita vamos a abordar algunas. El ser parte de la familia de Dios. Y entra a los últimos versículos, donde se nos está hablando ahora de que lo que nos hemos convertido, familia de Dios, ciudadanos celestiales, personas que tienen acceso al Padre, miembros de la familia de Dios. Y versículo 20 dice, si la puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, dice, juntos constituimos su casa. Todas las personas que estamos en Cristo, todas las personas que hemos sido hechura suya, que somos estos trofeos de gracia, que somos estas obras maestras de Dios en lo personal, pero ahora en conjunto, en el colectivo dice, juntos constituimos su casa. Pasó de hablar de familia a hablar de un edificio, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Está hablando del fundamento, es lo que dieron los apóstoles, esos hombres que Jesús escogió, que los entrenó por 3 años. Y la piedra principal o la piedra angular, diría la Reina Valera, es Cristo Jesús mismo. Y aquí hay que poner ojo en algo. Está hablando que el fundamento son los apóstoles y los profetas, pero que la piedra del ángulo, la piedra más importante, el fundamento más importante, inquebrantable, que no se puede quitar, que es a la vez quien edifica el resto de cada una de estas piedras, es Cristo Jesús, es Cristo mismo. Cristo no está al mismo nivel que apóstoles o profetas, es Cristo totalmente aparte, es quien sustenta a apóstoles, profetas y quien sustenta al resto del edificio que es la iglesia. Siguiente, Mario, por favor, 21. Estamos, dice, cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Okay. Entonces Jesús es esa piedra del ángulo, es la piedra más importante, pero a su vez en Jesús dice que cada uno de nosotros estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Vamos formando, el templo se sigue formando, el Señor sigue salvando personas, sigue trayendo personas de los que estaban lejos, predicando el evangelio de paz, y el Señor sigue edificando este templo que es universal, que es en todos los tiempos, que es en todo el mundo, y Él lo sigue formando. Cuidadosamente dice que estamos pegados o acercados a Cristo. Siguiente, 22. Por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Está hablando de Cristo, la piedra del ángulo. Está hablando de Cristo a quien estamos cercanos. Ustedes, los gentiles, es decir, los que no son judíos, también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Gentiles, judíos, todos vienen y forman parte de este edificio. Dios nos acercó y dice que en este edificio habita Dios mismo. Es una referencia como en el templo. Para los judíos el templo estaba en el centro, representaba la presencia de Dios y ahí estaba Dios. Pero ahora Pablo dice, la familia de Dios, los que son parte de esta nueva sociedad, a su vez son como un edificio que están fundamentados en Cristo, que están pegados a Cristo y que Dios habita en ellos, que es una referencia también a Pablo en otras de sus cartas. Si vas a 1 Corintios capítulo 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Está hablando de que nuestro cuerpo, en lo personal, en lo individual, tu cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Si vas al capítulo 3, ahí mismo en 1 Corintios, versículo 16. Vuelve a hacer la misma pregunta, Pablo. ¿No saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, en lo personal, tú, yo, cualquier persona que ha venido a Cristo, dice que somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti, Dios habita en mí.
Y eso debería de traernos conciencia en nuestro día a día, en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo trabajamos, en cómo tratamos a las demás personas, en cómo nos presentamos delante de Dios. Pero a su vez, si vas a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro 2:5, se nos habla de que también somos piedras vivas. Dice versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos esas piedras vivas que están edificando este edificio llamado iglesia, que es el templo donde Dios habita. Y muchas veces, mucho es el contexto cultural que nos toca vivir, a lo mejor como mexicanos no tanto, pero nos olvidamos de que cuando venimos a Cristo, nuestra condición era muy diferente a lo que somos hoy, porque el Señor hizo una obra. Pablo dice eso en Filipenses 1:6: el que comenzó de ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Cristo. Somos templos en construcción, somos obras en proceso. Dios sigue haciendo su obra en ti y en mí. Pero aparte de pensar en mí y Dios, hay una relación horizontal con los hermanos, que es lo que Pablo está enfatizando en los últimos versículos. Dice que somos ciudadanos, que somos familia, que somos un cuerpo, que somos un edificio, y ese edificio Dios lo habita, pero ese edificio está conformado por muchas piedras vivas, diría Pedro. De tal manera que Pablo empieza diciendo: acuérdate de cuál era tu condición antes de Cristo. Y eso nos va a ayudar a tratar con nuestro orgullo y nuestro sentido de autosuficiencia. Porque pudiéramos perder piso, pudiéramos perder el enfoque y decir: yo soy como los fariseos, ¿no? Pues yo soy bueno, Dios me salvó hace mucho y de ahí para el real yo he podido hacer esto y aquello y esto, y aguas, cuidado. El pueblo de Israel cayó eso una y otra vez, se repetía la historia. Se olvidaban de Dios y se creían en sí mismos buenos. Recuerda tu identidad, recuerda de dónde Dios te ha sacado y de dónde Dios te ha puesto. Y a lo mejor algunos, como yo, pudieran decir: no, pero yo nunca anduve haciendo nada malo, nunca anduve. Es más, yo en la casa con mi papá, un buen tipo, una buena persona. Pero nomás te faltaba Cristo, te faltaba todo. Porque Efesios nos decía ahí: en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, teníamos otra naturaleza, pero cuando venimos a Cristo dice que Él nos transforma, que Él nos da vida, que Él nos pone en lugares celestiales con bendiciones espirituales, que somos adoptados, que somos redimidos, que somos amados, que somos parte de la familia. Y recordar nos lleva a ver la obra que Dios hizo y glorificar a su nombre. Y a tratar con nuestro orgullo, como les decía, no estar pensando por mis pistolas, no, porque yo puedo. Tener el privilegio, tener este sentido de privilegio, es decir, estar en Cristo, esto debería de llevarnos a la unidad y no a los conflictos o no a discusiones. ¿En qué sentido? Si vemos, está hablando de judíos y gentiles. Los judíos tenían el privilegio de que Dios les había hablado a sus padres, a Abraham, a Jacob, tuvieron a Moisés, les decía ahorita, pero ellos se envanecieron y menospreciaban a los que no eran como ellos, los incircuncisos, esos perros, estos que están perdidos sin Dios, no como yo. Cuando está orando, ¿no? Una persona y dice: gracias, Señor, porque no soy como este cobrador de impuestos o lo que tú quieras. Y el otro: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿En dónde te identificas más? Nuestra posición en Cristo debería llevarnos más a la unidad que a los conflictos. Si bien la circuncisión ahorita no es un tema
de discusión, hablando aquí como iglesia local, o el contexto cultural. Pero ¿qué pudiera ser ahora en la actualidad motivo de conflicto? A lo mejor el problema ha cambiado, ya no se llama circuncisión, a lo mejor, no sé, murmuraciones, contiendas, problemas o lo que tú quieras. El nombre o el título del problema ha cambiado, pero el corazón del problema sigue siendo el mismo. Quitamos del centro a Cristo. Perdemos de vista que, como decíamos ahorita, Cristo es nuestra paz, Cristo hizo la paz, Cristo predica la paz. Y si nosotros somos parte de ese cuerpo, pues ese cuerpo debería ser un lugar de paz, donde ese lugar de privilegio en Cristo nos lleve a buscar más la unidad, a extender la misma gracia que tú y yo hemos recibido, a extenderla a aquellas personas que a lo mejor no piensan igual que tú, o que no piensan igual que yo, o aquellas personas que aún no han llegado a Cristo, y en lugar de decir, no, ese está lejos, está sin esperanza, pues sí, lo que acabamos de ver. Nosotros en algún momento también dice que estuvimos lejos, que estuvimos sin esperanza y que estuvimos sin Dios. Pero nuestro llamado es extender esa misma gracia para pecadores. Nuestro llamado es extender esa misma gracia para los hermanos en la fe, para aquellos que formamos este cuerpo. Las personas de forma innata tenemos un sentido de pertenencia. Pues yo pertenezco al club de fútbol y pone el rayita, ¿no? Yo pertenezco a fulanito club social, o yo pertenezco a esta compañía, y nos identificamos tanto que dejamos que eso nos defina, que la actividad nos defina en lugar de nuestra identidad, de lo que Dios dice que quién somos en Él. Cuidado, porque cuando perdemos de vista a Jesús, cuando perdemos de vista quién Él es y quién dice Él que somos, esto se desvirtúa y perdemos el enfoque. Y inclusive puedes perder tu identidad, no saber quién eres en el momento. Hay un término que a mí me saca de onda, pero no sé si lo puedo explicar. Cuando dice ya, pero todavía no. Ahí les va. La paz, dice que Cristo es nuestra paz. Dice que Cristo hizo la paz, hablando en el contexto de judíos y gentiles, y habla de que Cristo predicó la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Esa paz la disfrutamos ya, pero todavía no. Ya, porque como les decía ahorita, en cualquier problema, situación o circunstancia, podemos experimentar la paz de Cristo, esa paz que dice que el mundo no puede comprender, esa paz que se dice que es un fruto del Espíritu Santo, esa paz que en momentos de conflicto y dificultades podemos tener la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas, independientemente de los resultados. Pero todavía no, porque va a haber un momento en que ahora sí ya no va a existir conflicto, no existirá oposición, porque dice que todas las cosas van a estar ya en Cristo, que es lo que dice Efesios 1:10. Versículo 9 del capítulo 1 de Efesios dice: dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo, cuando ya estemos en Él, entonces esa paz va a ser total. Ahora sí ya va a ser ausencia del pecado, ausencia del dolor, ausencia del conflicto, donde vamos a estar con Cristo. A eso se refiere con ya, pero todavía no. Pasamos de lo individual a lo colectivo. Versículo 10 decía que somos hechura suya, somos esa obra maestra en lo personal. Pero a partir del versículo 11 al versículo 22, Pablo pasa a lo general. De los dos cuerpos hizo uno, de los dos pueblos hizo uno, hizo un edificio, una sola familia de Dios. De tal manera que lo puedes ver como lo dicen un pastor, el lugar de los trofeos de Dios, los trofeos de gracia de Dios. Una obra de Dios
Eres tú, otra es tú que están sentado enseguida de ti, y otra es otra persona que está en un continente lejano aquí que Dios lo salvó. Y cada uno de ellos forman parte de este edificio, donde tú y yo somos piedras vivas y somos llevados de lo personal, tu relación, mi relación con Dios, a nuestra relación con Dios. Si te fijaste cómo empezó el versículo 11, dice, acuérdense. El imperativo que Pablo hace es a la iglesia, acuérdense. De hecho, cuando tú lees las cartas de Pablo, va a estar hablando así en general, a la iglesia en su contexto como cuerpo de individuos, como un colectivo. Ámense, perdónense, exhórtense, congréguense. ¿Te fijas cómo está el contexto como cuerpo? Estamos llamados a vivir de esa manera. Hay que pasar de lo personal a lo general, a lo colectivo. Cristo nos ha llevado a Dios. Hablábamos que Él nos reconcilió con Dios, nos reconcilió con los hermanos. Vivimos en la casa de Dios como miembros de su familia, como ciudadanos celestiales, y al mismo tiempo estamos en una casa en la que Dios vive. Eres el templo del Espíritu Santo, hermano. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti. Y dice que somos familia de Dios. Y no sé tú, pero yo, cuando yo vivía en casa de mis papás, con mis hermanos, somos 3 hombres y una mujer, y peleábamos. No sé tú si peleaste con tus hermanos. O a veces mi mamá o mi papá me regañaba porque no hacía caso. Y son cosas que pasan en la familia. En la familia de la fe no es muy diferente. Acuérdate que somos formados por pecadores, o bueno, por santos pecadores. Santos porque el Señor te apartó. Santos porque el Señor sigue haciendo una obra en ti, esa santificación progresiva. Y pecadores porque aunque no estamos bajo el poder del pecado, sí estamos bajo la influencia del pecado. Y el pastor José hace una referencia diciendo que la iglesia es como el laboratorio de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, aquí en la iglesia puedes experimentar o puedes aplicar el perdón, puedes experimentar y aplicar la gracia, la misericordia, el servicio, el dar, el recibir, como lo hiciste en tu casa con tus papás y con tus hermanos, o con tu esposa y con tus hijos. En ese contexto, la iglesia es una familia, que no somos perfectos, que todos somos necesitados de la gracia de Dios, que ya los vimos, estamos en una posición en Cristo en la cual estamos siendo este templo que está siendo construido en lo personal y en lo colectivo. Aprovecha, o deberíamos de aprovechar que somos familia y nuestra adoración a Dios puede ser o puede tornarse en un contexto más familiar. Si el templo en el Antiguo Testamento era un lugar para sacrificio y para adoración, en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo. Nosotros somos este nuevo edificio donde Dios habita. No son estas paredes, no es este techo, no son las obras arquitectónicas que tú puedes ver alrededor del mundo. Eres tú, soy yo, y es un sinfín de personas que hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Y esto nos debería de motivar a como familia expresar nuestra adoración a Dios, vivir Romanos 12, de presentarnos nuestros cuerpos, presentarnos todos nosotros en lo individual y en lo colectivo, como esa ofrenda para Dios, como ese sacrificio vivo para Dios. Debería tener la adoración configurada en ese contexto familiar. Piensa en la iglesia naciente en Jerusalén. Dice que se reunían en las casas, oraban, compartían el pan, oraban unos por otros, tenían este compañerismo. Nosotros pudiéramos y deberíamos de vivir de esa manera o buscar eso. Si somos familia, pues no solamente procurarnos aquí el domingo a las 10 de la mañana o el domingo a las 12, 1 de la tarde o los miércoles, buscar hacer estos lazos familiares como familia de Cristo que somos entre la semana. ¿Tienes algún problema? Que se lo puedas contar a un hermano con la confianza de que Él va a orar por ti, de que Él se preocupa por ti.
De hecho, cuando tú escuchas a José que está aquí al frente, les dice familia, o nos dice también amados, no es porque lo quiera decir nada más, realmente somos familia, realmente Él nos ama, Dios nos ama y nosotros nos deberíamos de amar genuinamente y preocuparnos unos por otros. Si Dios se reconcilió contigo, Dios también te reconcilió con el resto de tus hermanos. Tenemos este acceso para formar estos vínculos, para vivir como la familia que somos. En la iglesia nadie debería de sentirse como un intruso. Si eres parte de la iglesia, eres familia. Si tú tienes tiempo congregándote aquí y ves a personas nuevas, acércate a ellos, intégralos. Si eres nuevo, te invito a que te integres, que vayas a la cafetería acá atrás, te tomes un café, platiques con los hermanos. Si se acaba la reunión, yo era de esos, no sé tú, pero se acaba la reunión, en nombre de Jesús, amén, vámonos, ¿no? Y no te quedabas para saludar, para platicar, para ver qué ondas también. Es parte del compañerismo, es parte de ser iglesia. Algo muy importante, la iglesia es un lugar de unidad con Cristo, por medio de Cristo, acceso al Padre por el Espíritu Santo, donde todos somos familia, somos un edificio, pero no se trata de uniformidad. Los judíos no se convirtieron en gentiles y los gentiles no tenían que convertirse en judíos. Un hombre no tiene que hacerse mujer y una mujer no tiene que hacerse hombre. Tomando esas analogías de referencia, Dios te dio tu personalidad, te dio un carácter, te dio una cultura, te dio un contexto que no tiene que ser igual al de un hermano que está en la fe en Francia, un hermano que está en la fe en Nigeria, un hermano que está en la fe en Corea del Sur o Corea del Norte. Se trata de unidad en Cristo y como cuerpo, no de uniformidad. Por otro lado, la iglesia debería ser un lugar de paz o debería de caracterizarse por la paz. Si decimos que Cristo es nuestra paz, pues deberíamos de experimentarlo así. Pero la realidad muchas veces es que la iglesia es más conocida por sus disputas o sus contiendas o sus divisiones que más que por la paz. Esto es un llamado a nosotros que como iglesia y más como iglesia local, el experimentar la paz, vivir la paz y como te decía, como ese laboratorio de Dios, entre comillas, poder extender gracia, extender perdón, el tener esta paciencia, el que podamos sobrellevar unos las cargas de los otros, el orar unos por otros. La iglesia es un lugar que gira en torno a una persona. Y esa persona no es quien está aquí al frente, no es alguien muy importante a los ojos de los humanos en el sentido de fama, popularidad, no, es Cristo. La iglesia gira alrededor de Cristo, la iglesia está siendo edificada por Cristo mismo. Y si aún no te ha caído el 20, la iglesia somos personas. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Cualquier persona que ha depositado su fe en Cristo en cualquier región del mundo es tu familia y es mi familia. Somos llamados hermanos, conciudadanos de la familia de Dios, de la ciudadanía que tenemos en Él. Los creyentes, como estas piedras vivas, dice Pedro, son piedras vivas que están edificando el templo. Todos deberíamos activamente participar en la adoración, en el servicio, en la edificación de la iglesia. Pero pasa algo muy común y en el contexto de América voy a hablar, nos convertimos muchas veces en cristianos o iglesia consumista. ¿En qué sentido? Ok, vengo y consumo la música, la adoración, la alabanza. Vengo y consumo una enseñanza bíblica. Vengo y consumo una buena relación de amistad como tipo club social, pero no somos llamados a eso. Dice la Biblia que Dios ha dado regalos, que te ha dado dones a ti, a mí, a cada uno de los que formamos parte de este templo, de esta iglesia, y eso es para la edificación de unos a otros. De hecho, el versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Un consumista es venir y estar sentado
y no involucrarte. Un consumista es como si fueras al Estadio Sonora a ver jugar a los Naranjeros y hay miles de personas sentadas y están jugando, ¿cuántos? Ya ni me acuerdo cuánto es el cuadro. Están jugando cierta cantidad de jugadores, pero la mayoría son espectadores. En la iglesia no ha de ser así. Todos somos llamados a ser piedras vivas, a servirnos unos a otros, a recibir el servicio de otros, pero también entregarlo al otro, a poner en práctica nuestros dones para el servicio y la edificación de la iglesia de Cristo. Si tú amas a Cristo, vas a amar lo que Cristo ama. Y Cristo ama a su iglesia. Cristo se preocupa por su iglesia. Cristo entregó su vida para traer así una iglesia pura, limpia y sin mancha, de la cual, si Él te ha llamado, eres parte de esta iglesia también. Las personas son la iglesia y las personas es donde Dios habita. Dios habita en personas que han sido llamadas por Cristo, que han sido acercadas por Él. De tal manera que cuando tú tengas algún conflicto, algún problema con otra persona que está en la fe, recuerda, Él es familia. Busca la reconciliación, busca el cómo llevar la paz. Si es Cristo tu paz, cómo tú llevas la paz, cómo puedes ser este pacificador. Y por último, invierte tiempo en activamente que tú tomes la iniciativa, así como Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos, de acercarnos a Él, de abrir el acceso al Padre. Te invito, y para mí también es esto, tomar la iniciativa de crear lazos con la familia en la fe. Que activamente yo o tú busques a alguien, y a lo mejor alguien que no sea de tu misma forma de pensar. A lo mejor a ti te gusta el café y a él le gusta la nieve, un ejemplo tonto, ¿no? Pero que a lo mejor no tengas un vínculo fuera de Cristo, que puedas acercarte a esa persona, conocerla, que puedan orar juntos o podamos orar juntos, que podamos conocernos y vivir realmente eso, el ser familia. El ser personas que se preocupan unos por otros, en donde nadie, absolutamente nadie se siente como un intruso, como alguien que no pertenece a. Si tú estás en Cristo, tú perteneces a Dios. Si tú estás en Cristo, Dios te hace parte de su familia, te hace parte de este templo, te hace parte de algo más grande que tú mismo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que hemos sido invitados a participar en esta familia de la fe, de la cual tú y yo somos hechos partícipes. ¿Que tenemos una relación con Dios? Claro que sí, pero es importante que veas la otra relación, la relación horizontal con los hermanos. ¿Cómo ves a las demás personas? ¿Cómo me relaciono yo contigo? ¿Cómo te relacionas tú conmigo, con el resto de las personas? Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Y como pudiste ver, ese texto tiene muchas implicaciones y todas son bien prácticas. Y todas tienen como área de trabajo o lugar de práctica a todas las personas que ves aquí, a todas las personas que no están aquí. Y ojo, si es alguien de otro movimiento, si es alguien que ama a Cristo, ellos también. Si es alguien que Cristo lo ha transformado y está haciendo una obra con ellos también. Es algo más grande que Horizonte, es algo más grande que Hermosillo, Sonora, es la iglesia de todo el mundo. Ellos también son familia y somos llamados a vivir en unidad, en paz y apuntando a Cristo, su reconciliación y su obra. Te invitaré a que oremos. Señor y Padre, tú eres bueno, Señor, y tú nos has reconciliado con el Padre. Nos has abierto el acceso, Señor, para tener esta comunión con Dios, pero también, Señor, nos has abierto a tener esta esperanza colectiva, Señor, con todas las personas que tú has salvado, con las personas que nos has hecho parte de tu familia, con ciudadanos de los santos, Señor, que tú estás formando ese templo santo, apartado, formado por piedras vivas, Señor.
Ayúdanos a ser tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser esa luz y sal en el mundo para los perdidos. Pero también ayúdanos, Señor, a ser esos que nos amamos realmente. Y cuando digamos, Dios te bendiga, hermano, no sea porque no sabemos el nombre. Ayúdanos a invertir en aprender los nombres tan sencillos, Señor, en conocernos. El saber que somos familia, que nos preocupamos unos por otros, que podamos ser esa iglesia que donde alguien sufre podamos llorar con él, si alguien está alegre que nos podamos alegrar con él, Señor, que podamos ser ese cuerpo, Señor, donde uno se duele todo el cuerpo se duele, donde uno se alegra todo el cuerpo se alegra, Señor. Pero todo esto influido por tu palabra, Señor, influido por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a recordar nuestra identidad, que somos tu familia, Señor, que tú nos has dado ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, Padre. Ayúdanos a no perder el enfoque, a no quitar a Cristo del centro, a no enorgullecernos de este lugar especial que tú nos has dado, Señor. Líbranos de ser como esos principales sacerdotes en los tiempos de Jesús, que se creían superiores a otros, Señor. Claro que no, todos estamos en la misma condición, pero tú entraste en escena y ahora en Cristo tú has hecho una nueva obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.